zona del 47. Entonces, le cedemos la palabra a Carlos para poder dar final a esta charla tan interesante. Carlos. Sí, muchas gracias, Oscar. Gracias a todos ustedes, compañeros, por la paciencia y el hecho de estar aquí presentes. Ya esta es la recta final de esta presentación. Creo que se habrán podido dar cuenta en estas 3 semanas que llevamos, pues que se trata de un tema muy amplio y muy rico también para el Wargame. Hay muchos escenarios que se prestan para distintas mecánicas. Eh, También, pues, si han tenido algún acercamiento a algún juego en particular que busque recrear alguno de los enfrentamientos que hemos mencionado, creo que también habrá quedado bastante, pues habrán dado idea de que la situación, el contexto histórico es mucho más rico, más complejo de lo que a veces se presenta, ¿no? En los juegos basados en la historia de México. Entonces, esa es una cuestión que, bueno, sí me quería detener a presentarla. Y bueno, ya para terminar, únicamente mencionar qué fue lo que sucede después de este escenario que tenemos aquí en pantalla. De hecho, al término de la presentación, bueno, quisiera compartir también ya para finalizar un comentario acerca de un wargame que trata de recrear una de las batallas que ahorita vamos a comentar, que es la de Molino del Rey. Y esta misma serie de Molino del Rey, realizada por Decision Games, también tiene otro escenario que es el del Pedregal, así lo conoce, que está basado en las batallas de la semana pasada, de Lomas de Padierna y Churubusco, utilizando precisamente el mapa que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Entonces, ese juego me lo había pedido hace como un mes, todavía no llega por cuestión de aduanas y bueno, sabemos que a veces este proceso implica mucha paciencia, entonces, pues bueno, ya lo estaré compartiendo cuando me llegue. Y únicamente para ir terminando ya el tema, pues después de la derrota en Churubusco, es en donde habíamos terminado la semana pasada, pues bueno, tenemos nosotros que hay un nuevo intento por parte del mando mexicano de seguir la defensa de la ciudad. Tal vez recuerden que habíamos comentado cuando estábamos viendo este plano del Valle de México y de otros valles aledaños, que había un plan que trató de seguir el mando mexicano. No solamente este plan fue diseñado por Santa Anna, también tuvieron participación otros comandantes como Benito Quijano, unos nombres un poco más conocidos como Pedro Marianaya, Manuel Rincón, José María Tornel, eh, y otros generales también del momento que, bueno, van a tener participación en la elaboración de este plan, que básicamente consistía en esperar a las fuerzas estadounidenses en alguno de los puntos fuertes que se van a establecer en el Valle de México, con la finalidad, pues, de poder mantener, eh, voy a utilizar esto mejor, con la finalidad de que los estadounidenses comprometieran un combate ya fuera en Peñón Viejo, en Mexicalcingo o en su defecto en San Antonio, con la finalidad de que una vez que estuviera la batalla, pues un ejército situado a retaguardia, dirigido inicialmente por Gabriel Valencia, pues terminaría por atacarlos, eh, ya sea, como lo comentamos, en Peñón Viejo, por Mexicalcingo o en su defecto también en la parte del sur, y una vez desorganizadas las fuerzas enemigas y entrando en dispersión, serían también atacadas por las fuerzas de caballería del ejército mexicano, ya fuera este, el ataque directo sobre Peñón Viejo o sobre Mexicalcingo. Entonces, este plan todavía va a seguir vigente para después de la derrota de Churubusco y de Lomas de Padierna, que fue lo que vimos la semana pasada. Y de igual manera hay una cuestión interesante para este momento porque el gobierno
político, el gobierno militar también, toman la decisión de que la población civil sea movilizada. Y para movilizar esta población, van a hacer uso de los sacerdotes, quienes van a estar predicando en las misas a lo largo de todas las semanas siguientes, desde a partir del 22 de agosto, que es necesario realizar la guerra a los invasores. Y entonces hay distintos comunicados realizados por los sacerdotes de algunas parroquias e iglesias importantes de la Ciudad de México, incluida la Catedral Metropolitana, donde señalan que han realizado sermones de manera constante para alentar a la población civil a tomar las armas en contra de los invasores, no necesariamente formando parte de las unidades de combate, pero sí estar preparados en sus casas, en las unidades donde ellos viven para poder combatir a los enemigos, ¿no? Para eso también el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de México va a ordenar que se quiten las piedras de algunos caminos que se encuentran empedrados, vaya la redundancia, para que esas piedras puedan ser subidas a las azoteas y utilizadas eventualmente en dado caso de que los estadounidenses intenten tomar la ciudad por asalto, ¿no? Entonces hay un esfuerzo bastante importante por parte de la ciudadanía todavía para este momento. Muchos habitantes están motivados a combatir a los estadounidenses, pero también cabe mencionar que después de estas derrotas, lo que va a suceder es que después de estas derrotas de Padierna y de Churubusco, se va a establecer un armisticio que va a durar 3 semanas, entre el 22 de septiembre y el 7, entre el 22 de agosto que diga y el 7 de septiembre de 1847. Entre los puntos que se mencionan en este armisticio, pues el gobierno mexicano estaba obligado a no continuar los trabajos de fortificación, cosa que Santana, pues bueno, no le va a importar mucho, va a seguir fortificando algunas partes de la Ciudad de México, sobre todo, aquí encontramos, sobre todo la parte de Chapultepec. Esto es lo que va a terminar fortificándose más. Vamos a encontrar que también se van a fortificar medianamente Molino del Rey. Vamos a encontrar que se van a establecer algunos puntos de artillería importantes, sobre todo aquí en el Puente de los Insurgentes, Santo Tomás, en esta calle que tenemos aquí, que es más bien en esta que tenemos acá, cerquita de la Ciudadela, que es Bucareli. Entonces, bueno, se van a ir fortificando algunos puntos de la ciudad. Los estadounidenses van a desplazar su cuartel general desde San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, hacia Tacubaya. Aquí lo tenemos ya ubicado. Y por otra parte, este armisticio establecía una situación una condición que no va a gustar mucho, y es el apoyo a las fuerzas extranjeras en la cuestión de los alimentos. Los estadounidenses iban a provisionar en mercados y puestos de la Ciudad de México. Entonces, el 27 de agosto, una serie de carromatos, cerca de 100 carromatos, van a ingresar a la Ciudad de México con la finalidad de adquirir alimentos para las fuerzas estadounidenses. Evidentemente, el pueblo de la Ciudad de México, al momento de ver ingresar a los enemigos a la capital, pues van a pegar el grito en el cielo, van a atacar a los estadounidenses que vayan en estos carromatos, y se va a necesitar de las fuerzas del Distrito Federal para poder calmar a la ciudad, ¿no? Entonces, va a ser, de acuerdo con los comentarios de la época, José María Tornel quien haga acto de presencia en medio de los tumultos. Eh, José María Tornel era amigo incondicional de Antonio López de Santana, habían tenido una diferencia un par de años antes, pero bueno, finalmente se mantuvieron unidos. Y el resultado fue que se terminó calmando la multitud, se permitió el ingreso a los estadounidenses para adquirir suministros, pero también dentro de este armisticio que se había establecido, uno de los puntos estaba que las fuerzas estadounidenses, las fuerzas invasoras, no iban a ocasionar daño ni iban a molestar o perturbar a la población civil, cosa que no sucedió, porque Winfield Scott, desde los primeros momentos que toca Puebla, va a ingresar y va a empezar a organizar, a ordenar la formación de una unidad que va a ser muy conocida en aquella época como The Mexican Spy Company, o la compañía
o la contraguerrilla mexicana, también se le llegó a conocer. Generalmente se presume que estas personas estaban formadas por bandoleros, antiguos presidiarios del ejército estadounidense, y pues lo cierto es que entre estas fuerzas, además de algunos prisioneros, también se encontramos a personas de Veracruz, de la Ciudad de México también, algunos antiguos bandoleros que decidieron pues unirse aquí a esta fuerza de espías mexicanos para apoyar los esfuerzos del ejército de Winfield Scott en la toma de la Ciudad de México. Y debido a que ninguno de los dos bandos estaba cumpliendo a cabalidad los puntos acordados en el armisticio, finalmente, pues las hostilidades regresaron. Esto se va a dar por comunicado de Winfield Scott a Santa Ana el 7 de septiembre, que para ese momento, cabe mencionar, en la zona de Chapultepec, justamente la que ahorita tenemos aquí en pantalla, van a estar desplegadas aproximadamente 7,000 fuerzas mexicanas. La mayoría de ellas eran de infantería. Estamos hablando de cerca de 5,000 elementos de infantería, mientras que el resto se trataba de unidades de caballería. Y por otra parte, vamos a encontrar también algunas otras unidades mexicanas apostadas en insurgentes, en la Garita de Belén, en las distintas entradas de la Ciudad de México, ¿no? En estos circulitos que ustedes pueden ver en pantalla, dado que también las fuerzas invasoras no solamente se encontraban situadas en Tacubaya, sino que también había otras apostadas en la parte sur, justamente hacia la hacienda de Narvarte, y esta zona dominada por que va hacia el camino de San Agustín. Entonces, esos dos puntos, desde el sur y el poniente, van a ser los lugares donde las fuerzas invasoras van a comenzar a considerar de nueva cuenta su ataque sobre la Ciudad de México. De manera que entonces, por la noche, el 7 de septiembre, van a llegar diferentes rumores a Santana y a su Estado Mayor de que las fuerzas estadounidenses planean realizar un ataque por el sur, por las entradas del sur de la Ciudad de México, es decir, por las que encontramos en esta zona, por Garita de Belén, por Niño Perdido, que hoy en día aquí en la Ciudad de México es eje central, por la Garita de la Candelaria, ¿no? Y entonces se teme la posibilidad de un ataque desde la parte sur. Sin embargo, para ese momento, para el día 7 de septiembre, Winfield Scott desde Tacubaya está recibiendo informes por parte de pobladores, de paisanos, acerca de que hay una fundición de cañones mexicanos muy importante en Molino del Rey, justamente en esta zona que tenemos aquí, ¿sí? Esos informes son obtenidos por The Mexican Spy Company, ¿no? Por estas unidades de contraguerrilla mexicana, y de igual manera por algunos soldados estadounidenses que están teniendo relación con la población. De manera que Winfield Scott, sin confirmar la información, sin verificarla, pues toma la decisión de organizar una fuerza de 4,000 efectivos al mando del general Ward, que iba a tener también a su disposición una pequeña unidad de 500 efectivos que iba a tener una misión muy particular. Esta unidad de 4,000 efectivos iba a apostarse antes del amanecer, de acuerdo con lo establecido y ordenado por el general Scott, se iba a apostar a las inmediaciones de Molino del Rey. Sobre todo se trataba de una brigada de infantería. Y esta brigada iba a estar apoyada por una pequeña unidad de 500 efectivos, también de infantería, de acuerdo con lo establecido por Scott, de la mejor infantería, la cual iba a tener la misión de ingresar a Molino del Rey después de ejecutarse con una batería de 10 cañones, de 10 piezas de artillería, la cual iba a abrir fuego a lo largo de 15 minutos, fuego preparatorio sobre Molino del Rey. Y una vez que ese fuego terminara de abrir su ataque, de lanzar su ataque sobre la posición del molino, Winfield Scott consideraba que las fuerzas mexicanas que estuvieran ahí, las cuales él pensaba que eran muy pocas, consideraba que después de ese ataque
artillería, las fuerzas mexicanas terminarían escapando. Sería el momento para que esta unidad de 500 elementos ingresara al edificio del Molino del Rey y dinamitara todo el complejo, de manera que así se evitaría pues la continuación de la fabricación de armamento para las fuerzas mexicanas. El punto es que Molino del Rey para las fuerzas mexicanas no tenía esa función. De hecho, por lo que podemos descifrar a través del planteamiento defensivo que tenemos aquí en pantalla, lo que podemos suponer es que el mando mexicano esperaba el ataque no sobre Molino del Rey, sino sobre Chapultepec. Por eso también vemos que toda la parte del sur del bosque de Chapultepec está totalmente fortificado. Hay una serie de sacos de tierra, así como también algunas plazas para artillería, aunque no había artillería en este punto, que estaban apostadas a lo largo de toda esta zona. Y además, aunque hoy en día ya no es posible ver el espacio como en aquellos años, debido pues a la sobrepoblación y a la urbanización de la Ciudad de México, en toda esta zona que tenemos aquí, que estoy marcando en mapa, toda esta zona está, es una pendiente, es un terreno, está pues deprimido, de manera que eso, Una duda. ajá, sí, claro. Tengo entendido que hay dos versiones respecto a cómo le llaman o por qué se le llama Barranca de Muerto o Barranca de Muerto. Una es que fue durante la época de la Revolución y otra que dice que fue justamente en la intervención estadounidense, que había lugareños que veían como gran parte de la caballería de los estadounidenses, pues justamente en esa zona o en ese peñasco se iban al vacío por lo complicado del terreno, entonces por eso le llamaron así. ¿Qué tan cierto es? Sí, sí, existen estas dos versiones. De hecho, yo me quedaría con la versión de la Revolución Mexicana, más que la versión de este periodo, sobre todo porque no, al menos no he encontrado fuentes que hablen acerca de que para este momento en particular se le está llamando de esa manera a Barranca del Muerto. Se van a llevar a cabo ahí algunas exhumaciones, eso, digo, algunas inhumaciones, eso sí, sobre todo de algunas fuerzas mexicanas que van a terminar estando en este punto, pero eh, lo he escuchado sobre todo para la época de la Revolución, más que para este momento. Ah, muchas gracias. Sí, por nada. Entonces, lo que está esperando el mando estadounidense, principalmente, digo mexicano, es que el ataque que está planeando seguramente el ejército invasor es un asalto sobre todo este espacio, pero pues también resultaría medio complicado porque como acabo de comentar, y aunque no quede muy claro aquí en el mapa, todo este espacio al frente del bosque de Chapultepec está deprimido, ¿sí? Es una pequeña pendiente, es un espacio sumido, si lo queremos llamar de esta manera. De manera que pues los fuegos de artillería desde Chapultepec, que es este puntito que tenemos aquí, pues permitiría barrer toda esta zona, ¿no? Entonces, las fuerzas mexicanas lo que van a establecer también es que para el 7 de septiembre en este punto se van a quedar tres cañoncitos justamente al frente del Molino del Rey. Ese es un dato interesante porque es algo que frecuentemente aparece mencionado en los comentarios de la época, estas tres piezas de artillería que estaban colocadas al frente del molino y que posteriormente van a ser rescatadas por una unidad mexicana. Entonces, aquí queda la cuestión de qué hacían tres piezas abandonadas, que es lo que señalan las fuentes de la época. Había tres cañones que estaban al frente del molino y que estaban abandonados. Muy probablemente no era que estuvieran abandonados, sino que tenían la función también de que al momento de emprender un asalto sobre la posición de Chapultepec, estos cañones podrían también abrir fuego a través de todo el flanco, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones aquí que dejan pensando la posibilidad de llevar a cabo una defensa efectiva y además, para este punto, no precisamente aquí, pero más al norte, vamos a tener la presencia de cerca de dos brigadas de caballería dirigidas por el general Juan Álvarez,
el llamado cacique del actual estado de Guerrero, el entonces sur del estado de México, y estas brigadas de caballería van a tener cerca de 4,000 efectivos. Entonces, eso es un dato pues bastante importante y pues me voy a ir adelantando, aunque seguramente ya saben el resultado. Esta caballería es inoperante, no va a tener ninguna función a lo largo de toda la batalla y pues únicamente se la van a pasar rondando de un lado para otro. Este, Los mom- Carlos, sí. ¿inoperante por el mando o por la situación que tienen en ese momento las tropas? Es decir, que estén agotadas, cansadas, que no tengan equipo. ¿Cuál de las dos sería? Ajá. Híjole, quisiera decir que es porque han estado muy activas estas fuerzas de caballería, pero mentiría. La verdad es que el problema es del mando. Hay un problema de mando. Ahorita lo comento, de hecho, cuando pase la lista de quienes están dirigiendo estas unidades, porque eso nos va a permitir entender qué es lo que está pasando con la caballería, pero sí es sumamente lamentable lo que van a realizar. Y el hecho de tener presente en la zona de Polanco, de hecho, hoy en la Ciudad de México, en esta zona sería donde situaríamos a la caballería. Estaban en una antigua hacienda, que es la hacienda de Morales, de los Morales, a unos 4 kilómetros de Chapultepec. Y finalmente, pues bueno, el hecho de que estuviera presente la caballería a esa distancia de esta zona, pues también nos da a entender que se pensaba continuar con este esfuerzo de que en dado caso de que se comprometiera un combate con Chapultepec, pues esta caballería terminaría lanzando su ataque precisamente sobre la parte, sobre esta parte del flanco estadounidense, ¿no? Del otro lado, pues iban a tenerla complicada porque se encuentra toda una zona de pantanos que en la época de verano pues resultaban muy complicados de atravesar para cualquier individuo. Y sobre todo hay algunas otras zonas que están anegadas, están totalmente inundadas y eso imposibilitaría pues también el salvamento por parte de las fuerzas invasoras, al menos en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto también es que por la parte de esta parte de Chapultepec, también nosotros vamos a encontrar para las fuerzas mexicanas un depósito de armamento, no una fábrica de cañones, pero sí un depósito, y esa va a ser la Casa Mata. Básicamente la Casa Mata era el nombre que recibía cualquier punto fuerte en época virreinal y para ese momento, estamos hablando del siglo XVIII, la Casa Mata iba a tener la función de ser una fábrica de municiones, una fábrica de pólvora que diga. Entonces, la Casa Mata originalmente tenía esa función, ser una fábrica de pólvora. Sin embargo, pues cuando México se independice, esa función pues va a desaparecer, el lugar va a quedar medio abandonado, pero la construcción pues realmente sí parece una fortaleza. Era muy, muy resistente, los muros eran sumamente gruesos y eso permitía que también fuera un punto importante para la defensa. Molino del Rey era un complejo organizado en dos posiciones. Por una parte va a ser un rancho, un pequeño rancho, lo voy a poner de color morado. La parte de aquí era un pequeño rancho, el rancho de la hormiga, y por otra parte, lo voy a poner de color verde, la zona de acá era un molino de trigo, también conocido como el molino del San Salvador. De hecho, hoy en día se puede visitar, es un museo, está totalmente abierto, al público, es el recinto cultural de Los Pinos, ahí es donde vivían los presidentes, de hecho, de México. Entonces, pues bueno, ahí van a estar estos dos complejos y para desgracia de Winfield Scott, él no llevó a cabo las labores de reconocimiento de forma adecuada. Y en este sentido, lo que él pensaba que era una pequeña fuerza situada en esta posición, pues originalmente consistía en cerca de 7,000 efectivos. Si restamos los 4,000 de caballería, no es cierto, eran cerca de 8,000 efectivos. Si restamos los 4,000 de efectivos de caballería, nos quedamos con 4,000 efectivos de infantería. Sin embargo, para esa noche, las fuerzas el mando mexicano, por orden de Santana también, van a considerar que varias de estas fuerzas sean desplegadas mejor a lo largo de toda la posición, de toda la avenida de Belén, ¿sí? De toda esta calzada, para prevenir cualquier intento de ataque que se intentara realizar por la parte sur. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente
que cargue esto. Pensé que había movimiento aquí. Entonces, lo que vamos a ver es que una de las brigadas situadas en esta posición, que es la brigada del general Simeón Ramírez, una unidad bastante, bastante fuerte para ese momento, va a ser quitada del Molino del Rey. Esa brigada se encontraba, de hecho, situada entre la Casa Mata y el Molino del Rey, y va a ser colocada en el Puente de los Insurgentes. De manera que esto va a debilitar la posición. Y entonces, ¿a quiénes vamos a encontrar en Molino del Rey? Bueno, en Molino del Rey nos vamos a encontrar a distintas fuerzas. Aquí nosotros tenemos el siguiente mapa. Vamos a encontrar a fuerzas de Guardia Nacional principalmente, situadas a lo largo de toda esta posición de Molino del Rey. Esta es una recreación que había hecho junto con un amigo hace ya varios años. Estuvimos trabajando en un libro para el ejército relacionado con la batalla de Molino del Rey. De hecho, todo esto que tenemos en pantalla lo hicieron militares. Entonces, nosotros como historiadores únicamente compartimos la información y ellos comenzaron a llevar a cabo pues el desarrollo del mapa. Aquí nosotros podemos ver las piezas de artillería situadas al frente de la posición del Molino del Rey. Encontramos distintas unidades que integraban las Guardias Nacionales de Oaxaca al mando del general Antonio León. Vamos a encontrar, por ejemplo, la Guardia Nacional Patria. Encontramos también la Fuerza de la Unión, abajito. Vamos a encontrar también fuerzas de Guardia Nacional de Puebla. Vamos a encontrar a las fuerzas de Guardia Nacional de Querétaro, algunas mexicanas, que en este caso aquí aparece la de Mina, Guardia Nacional de la Ciudad de México, pero bueno, esa va a llegar posteriormente. Vamos a encontrar también la Guardia Nacional de Tlapa, que era una fuerza perteneciente a las de la Ciudad de México. Vamos a encontrar el mixto de Santana, granaderos de la Guardia, supremos poderes. Vamos a encontrar a las fuerzas del activo de San Blas aquí presentes, pero estas van a ser las fuerzas que finalmente sean retiradas también de Joaquín Rangel. Esto va a debilitar de igual manera la posición, junto con las de Simeón Ramírez, que son las que tenemos entre la posición de Casamata en color rojo y la de Molino del Rey en color verde. Por ejemplo, del general Simeón Ramírez, un general jalisciense, vamos a encontrar, bueno, va a tener presencia en Jalisco, me parece que él no era de esta entidad, pero va a tener una presencia importante allá en Jalisco. Él, por ejemplo, tenía su mando unidades del ejército. No tenía guardias nacionales, él tenía unidades, de hecho, de fuerzas ligeras, vamos a encontrar también de línea, y las unidades del fijo. Y en el caso de la Casa Mata, vamos a encontrar también a las fuerzas del general Francisco Pérez, este general que también ya había tenido presencia durante la batalla de Churubusco y en algunos momentos de la batalla de Lomas de Padierna, junto con el cuarto ligero y el primero ligero, estando presentes en esta zona. Y ya para terminar, pues bueno, vemos también a fuerzas de Michoacán que se me estaban escapando, pertenecientes a las fuerzas de Joaquín Rangel. Este era el dispositivo de combate el día 7 de septiembre. Sin embargo, como pues lo habíamos comentado, varias de estas fuerzas van a ser retiradas de la posición del Molino del Rey y del campo también, entre puntos, con la finalidad pues de desplegarlos a lo largo de todo el camino de la calzada de Belén, ¿no? Y de esa manera garantizar la seguridad tanto de este punto como de este punto. Sabemos en última instancia que la caída de la Ciudad de México va a llevarse a cabo por la toma del oriente de la ciudad, ¿sí? Va a caer primero Molino del Rey, posteriormente va a caer Chapultepec y finalmente los estadounidenses van a ingresar tanto por acá, como ahorita vamos a comentar. Pero finalmente, para este momento también existe duda de si acaso el asalto se va a llevar por la zona de Chapultepec o por la zona de los caminos de las calzadas del sur de la Ciudad de México. De hecho, es una duda que también presentan las fuerzas estadounidenses, el mando estadounidense. La mayoría de los generales de Winfield Scott considera que es adecuado llevar a cabo el asalto por las garitas, justamente por estas calzadas, no por la zona de Chapultepec. Temen que el castillo sea una fortificación sumamente fuerte y muy bien posicionada y termine
acabando con la vida de muchos soldados, ¿no? Pero bueno, finalmente por la batalla de Molino del Rey, que ahorita vamos a mencionar rápidamente, pues es por lo que se da este enfrentamiento. Vamos a encontrar diferentes fases a lo largo de esta batalla. En un primer momento, hacia los momentos antes de las 5 de la mañana, las fuerzas estadounidenses, como lo tenemos aquí en el mapa, las fuerzas estadounidenses van a realizar un primer movimiento justamente al mando del mayor Wright, quien va a ser el que dirija a estas 500 unidades con la finalidad de hacer explotar el complejo de Molino del Rey. Se van a colocar en esta posición. Se pueden dar cuenta también por las líneas de nivel de que se trata de una posición elevada donde están situados los estadounidenses. De hecho, quienes conozcan Ciudad de México, la zona del Papalote, Museo del Niño y la feria estaría situada justo en la zona que fue ocupada por los estadounidenses. Es una zona elevada. Entonces, la brigada del general Ward va a estar colocada en esta posición. La partida de 500 elementos del mayor Wright va a comenzar su avance, pero eso sí, no sin antes mejor dicho, no sin antes permitir el fuego de artillería, el fuego preparatorio, que va a desorganizar a las fuerzas mexicanas. Entonces, aquí vemos las piezas de artillería al mando del mayor Trump, que está aquí presente, así como también las de Hogger y de Duncan, las cuales van a comenzar a abrir fuego con piezas de 12 y 24 libras, que son de las más pesadas. Bueno, las de 24 son las pesadas. Entonces, después de unos 15 minutos de fuego continuo, fuego preparatorio sobre la posición de Molino del Rey, se va a ordenar que la partida de asalto al mando del mayor Wright continúe su avance directamente hacia el frente del molino. Ignoran que se van a encontrar al frente. De hecho, tienen la esperanza de que los mexicanos terminaran huyendo a lo largo de todo el bombardeo. Sin embargo, pues el general al mando de esta posición no va a ser Santana ni va a ser algún subalterno suyo. Va a ser un general que va a tener una presencia muy fuerte y muy importante en Oaxaca para ese momento. De hecho, desde época de la independencia es un personaje muy importante de allá de Oaxaca, que se llamaba Antonio León. Y Antonio León es quien está ordenando aquí la posición, es quien manda, es el de mayor grado. Y Antonio León, al momento de que empieza el bombardeo sobre la posición de Molino del Rey, ordena a las fuerzas de Oaxaca que están situadas en esta zona a lo largo del complejo, pero también manda instrucciones a los de Querétaro y a los de Puebla, situados en la posición que ahorita estoy señalando con el cursor, de que mantengan guardia perfil bajo y esperen en el muro del Molino del Rey la aproximación de las fuerzas enemigas. De manera que entonces, hay un cese en el fuego de artillería y las fuerzas estadounidenses comienzan su avance, las guardias nacionales se sitúan a lo largo de todo el muro, que no perdamos, que rompamos un poco los mitos. No es como en esta litografía de la época realizada por un pintor estadounidense llamado Carl Newell. Estas representaciones no son nada reales, así de alto no era el punto de Molino del Rey, en un punto mucho más bajo, ¿sí? Aquí de hecho parecería como una fortificación por sí sola y la verdad es que no. Se trataba de un complejo pues muy sencillo, un complejo civil, no militar. Entonces, a lo largo de todo este muro se van a colocar las guardias nacionales y al momento de que esta partida de Wright se aproxime a la posición, inmediatamente se va a ordenar abrir fuego. Van a abrir fuego a los estadounidenses, no van a saber cómo responder, no se esperaban que hubiera una presencia fuerte de mexicanos en esta zona, que finalmente va a ser de aproximadamente 3.500 efectivos mexicanos los que estén aquí, y es una cantidad importante, restando incluso a las que se quitaron, ¿no? Entonces, pues bueno, estas 3.500 unidades van a abrir fuego contra las unidades de Wright y aquí vemos señalado el repliegue que comienzan a realizar. Al momento de que se retiran, se van cubriendo con los diferentes magueyes que están en la zona, así como lo vemos en esta litografía. Eso sí es algo que se quedó, bueno, que refleja bien esta imagen, los diferentes magueyes posicionados al frente de Molino del Rey. Y mientras están en retirada, se van a llevar también las 3 piezas de artillería que comentábamos hace unos momentos. Para ese momento, o mejor dicho, instantes antes, desde la posición del castillo de Chapultepec, va a estar presente una unidad.
y esa unidad va a ser la del tercer batallón ligero. Ese batallón va a estar al mando de un capitán que posteriormente va a tener una participación importante en la intervención francesa, que va a ser Miguel María Echegaray. Echegaray, al momento de escuchar los primeros disparos sobre el Molino del Rey, va a ordenar que a paso veloz las unidades del tercer batallón bajen del castillo de Chapultepec y se dirijan precisamente al Molino del Rey. El recorrido, a pesar de que pueda parecer distante, bueno, si nos vamos a este de aquí, aunque parezca muy lejano, es un recorrido hasta cierto punto rápido. Eh, una persona puede correr esta posición cerca de 1 kilómetro, 200 metros más o menos, puede recorrerla en unos 15 minutos sin ningún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez que se da este primer intercambio de fuego, los estadounidenses empiezan su retirada hacia la línea principal, llevándose consigo las 3 piezas de artillería. Inmediatamente ingresa el teniente coronel Echegaray, que bueno, es teniente coronel, no es capitán, ahí tuve un fallo en el grado del personal. El teniente coronel Echegaray se presenta, se pone a las órdenes de Antonio León y el general le ordena ir a recuperar los cañones, ¿no? Cosa que va a realizar con suma celeridad el tercer batallón ligero, de manera que va a ser esta unidad la que termina enfrentándose de nueva cuenta a las fuerzas de Wright, estando a unos pasos al frente de la línea principal de Worth. De manera que va a ser Echegaray quien para ese momento se va a percatar de la presencia de una fuerte, más bien la presencia de una fuerte brigada enemiga que está postada al frente de la posición del molino. Para ese momento estamos hablando que ya son las 6 de la mañana, 6, 6:10, 6:15, ya las primeras luces están clareando el terreno, de manera que también desde la posición del Molino del Rey y la Casa Mata se está vislumbrando la presencia de la columna estadounidense, de la brigada estadounidense. Echegaray, una vez que se recuperan los cañones, inmediatamente regresa a la posición del molino, pero esa batería va a ser totalmente inoperante porque no hay personal capacitado para manipular las piezas de artillería, ¿no? Entonces, se trata principalmente de una defensa, de un combate de infanterías, la batalla de Molino del Rey. De hecho, las piezas de artillería no van a continuar abriendo fuego sobre la posición del molino, cosa curiosa, considerando que pues se pensaba destruir el complejo, pero bueno, se van a mantener ahí bastante inactivas las piezas de artillería estadounidense y sobre todo las de Duncan que vamos a encontrar en su flanco izquierdo, van a ser utilizadas para mantener a raya junto con las unidades de dragones que van a estar apostadas también en uno de los flancos estadounidenses, van a mantener a raya a las fuerzas mexicanas que intenten aproximarse por esa zona, ¿no? Se percatan de la presencia de la caballería mexicana y a pesar de que hay unos cuantos intercambios de artillería, no hay un intento certero por parte de la caballería mexicana de lanzar un ataque contra esta posición. Entonces, esta artillería, la de Duncan y algunas unidades de caballería, los de dragones, que aquí, bueno, no son, bueno, infantería montada, de hecho aquí los señalaron los militares como eso, como infantería montada, están prestos a cualquier movimiento por parte de esas fuerzas. Y por último, encontramos también que la Casa Mata va a terminar siendo asaltada ya una vez después del primer intento fallido de Wright. El general Ward ordena la movilización general de toda la brigada. Vamos a identificar que, por ejemplo, unidades de batallones ligeros, unidades permanentes van a ser movilizadas en contra del Molino del Rey, mientras que otras se van a movilizar contra la Casamata. Esa es la segunda fase, de hecho. Aquí nosotros encontramos que la unidad de Voltiger, que es una unidad de infantería ligera, vamos a ver también que el 14º batallón de línea, el 11º de línea, se van a movilizar contra Molino del Rey, van a ser totalmente frenados también por las fuerzas mexicanas, se van a esconder, a parapetar detrás de los magueyes y desde esos puntos los estadounidenses van a comenzar a abrir fuego. Las fuerzas mexicanas, por otra parte, también resisten en la Casa Mata al mando del general Francisco Pérez, quien ordena a las fuerzas del ligero y del 11º de línea no abrir fuego sino hasta que las fuerzas enemigas estén a tiro de fusil.
Eso, por ejemplo, para aquella época representa unos 20 metros de distancia. Es una distancia muy, muy corta. Y aquí a los que se van a enfrentar las fuerzas de Casamata van a ser al 5º batallón, al 6º y al 8º. Son los cuales van a lanzar un ataque. Y aquí, por ejemplo, en Casamata va a suceder una situación muy particular, sobre todo con el mando del 5º batallón que encontramos aquí. Regimiento que diga, el 5º regimiento de infantería. El coronel al mando de este regimiento va a morir en el primer intento de asalto a la casamata. Su subalterno, su segundo al mando, va a tomar la dirección de la operación y a los pocos momentos va a recibir un disparo en el muslo que lo va a inhabilitar. Se va a dirigir ahora hacia un teniente, el mando, y el teniente pues también va a ser herido, ¿no? Va a ser malherido en uno de los brazos y va a ser retirado. Entonces vemos también cómo el mando estadounidense aquí comienza a ser atacado. De hecho, el 5º batallón va a perder una tercera parte de su fuerza. Es una pérdida de sangre terrible, ¿no? Para obtener casi nada. Cuando las fuerzas de Casamata estadounidenses se terminen retirando, como vemos aquí en esta línea, cuando se terminen retirando, las fuerzas de ligero y de línea van a saltar la posición del muro de la casamata y van a empezar a rematar a los heridos. Esto va a quedarse muy grabado en la memoria de las fuerzas que participaron en el asalto. Y cuando sea la batalla de Chapultepec y las fuerzas mexicanas pidan clemencia, estos estadounidenses no van a tenerla y los van a comenzar a masacrar, ¿no? Es una guerra con venganza como suele suceder. De manera que entonces, después de esta serie de enfrentamientos, vamos a ver también que el general Antonio León, que se encuentra al frente de la línea, pues también va a ser herido, va a recibir un disparo en uno de los muslos, va a ser retirado del campo de batalla y básicamente las unidades defensoras de Molino del Rey se van a quedar sin cabeza para dirigir las operaciones. Es lo que toman como decisión los coroneles y capitanes de la Guardia Nacional en Molino del Rey, fragmentar el mando, que cada unidad se encargue de defender un sector determinado del complejo del Molino del Rey, y entonces lo que van a realizar pues es dividirse precisamente la parte del molino y del rancho de la hormiga que tenemos acá, ¿no? La parte que vamos a tener hasta el flanco izquierdo va a ser la del activo va a ser la fuerza de la Guardia Nacional de Querétaro, a pesar de que aquí diga activo, no, no es el activo, es la Guardia Nacional de Querétaro. Vamos a encontrar también aquí otra de estas fuerzas de Querétaro. Vamos a encontrar al Batallón Unión de Guardia Nacional de Oaxaca, vamos a encontrar a los poblanos. Para este momento también va a ingresar la Guardia Nacional del Batallón Mina al mando de su coronel, de su teniente coronel, Lucas Valderas. De igual manera va a ser malherido y va a morir aquella noche. Y finalmente, después de un nuevo intento fallido por parte de las fuerzas estadounidenses, el general Ward va a ordenar ahora realizar una maniobra que pues creo que ya quedará clara, siempre ha sido la más terrible para las fuerzas mexicanas, un envolvente sobre la posición de Molino del Rey. Entonces Creo que se se fue el realiza este audio, ¿no? movimiento envolvente. ¿Se fue el audio? ¿Sí me escucha? Yo lo escucho bien. Sí, yo te escucho bien. Sí. Ah, ok, Sí, yo también lo escucho bien. perfecto. Entonces, se realiza esta maniobra envolvente sobre el flanco izquierdo mexicano. Aquí podemos ver a los regimientos, algunos regimientos de artillería ligera que van a ser movilizados, el segundo y el tercero. Vamos a encontrar también al cuarto ligero que va a realizar este movimiento envolvente y los Voltiger que originalmente habían tenido participación en el primer intento de asalto van a recibir contraindicaciones para apoyar esta maniobra que va a entrar primero por estos edificios del Rancho de la Hormiga para después ingresar hacia el Molino del Rey. Las fuerzas que van a recibir en primer momento a estos invasores van a ser los de Querétaro, no van a lograr resistir el ataque y eso los obliga a adentrarse al complejo, donde finalmente las fuerzas estadounidenses, abriéndose paso a bayoneta, a cuchillo y con lo que tuvieran a mano, pues van a comenzar a tomar edificio por edificio a lo largo de todo Molino del Rey, ¿no? Para este momento el combate se vuelve sumamente complicado para las fuerzas mexicanas
mexicanas. El mando está muy fragmentado, no hay ningún general presente en la zona que ponga orden y van a ser los diferentes capitanes de las unidades los que asuman el mando. Aquí, por ejemplo, referente hacia las unidades de Querétaro, va a destacar sobre todo la historia más bien la anécdota de uno de sus capitanes, que es Gregorio Gelati. Él había tenido una carrera importante dentro de las unidades activas y Gregorio Gelati va a estar presente en la defensa de uno de estos edificios. El capitán teniente que quede al mando de la unidad de Querétaro va a escribir su parte detallado de la batalla y va a comentar que Gregorio Gelati va a ordenar que las unidades, estamos hablando de cerca de 60 elementos, se mantengan en la azotea de uno de estos edificios del complejo de Molino del Rey, cosa que van a hacer otras unidades de Guardia Nacional también. Y una vez que están en la azotea, desde esos puntos van a comenzar a abrir fuego en contra de los invasores. Mientras se lleva a cabo la defensa de este edificio, Gregorio Gelati va a recibir un tiro que le va a destrozar la mandíbula y le va pues a causar la muerte inmediata, ocasionando que sea su subalterno, un teniente, quien asuma ahora el mando. Cuando los estadounidenses logran llegar hasta la azotea, las fuerzas mexicanas se rinden y se respeta pues la rendición, ¿no? Se les toma como prisioneros y se les baja de la azotea, ¿no? Poco a poco los estadounidenses entonces comienzan a tomar el complejo de Molino del Rey, justamente por el flanco izquierdo. Cuando el resto de las fuerzas de Oaxaca se percatan del avance estadounidense, pues no queda de otra, hay que retirarse. Y de la misma manera en Casamata, cuando se percatan de que los estadounidenses están tomando la posición de Molino del Rey, el general Francisco Pérez, temiendo la posibilidad de que los fuegos se dirijan ahora hacia su posición y quede envuelto, ordena la retirada, ¿no? Directamente hacia Chapultepec. Cuando las fuerzas de Winfield Scott lleguen a Molino del Rey, se van a percatar de que no hay absolutamente ningún cañón ni material de guerra útil para las fuerzas estadounidenses. De forma que entonces Ward va a pasar el comunicado a Winfield Scott, él va a terminar sumamente molesto y va a molestarse aún más porque las fuerzas que logren entrar a Casamata van a empezar a quedarse en esta posición. Pero también una cuestión importante, así como lo vemos en la imagen de la izquierda, así como está la posición de Molino del Rey, tenemos también a Chapultepec. Y desde Chapultepec hay tres piezas pesadas que están abriendo fuego de apoyo a los defensores de Molino del Rey. Al parecer, algunas de estas balas que fueron disparadas desde Chapultepec alcanzan a penetrar los muros de la Casa Mata, donde sí se encontraban municiones presentes en su interior, ocasiona el incendio de estas municiones, estas granadas lanzadas desde Chapultepec, y finalmente explota la Casa Mata, ocasionando la muerte casi inmediata de cerca de 80 estadounidenses. Al final del día, Winfield Scott ordena que las fuerzas de Estados Unidos abandonen el Molino del Rey, se retiren de nueva cuenta hacia Tacubaya, y al realizar el conteo de las bajas, se percatan de que tuvieron aproximadamente 850 muertos, heridos y desaparecidos. La batalla de Molino del Rey es la más sangrienta para los estadounidenses. Winfield Scott pierde una cantidad importante de elementos, considerando que 850 bajas para una fuerza de invasión en este momento de cerca de 6,000 efectivos, pues es una cifra muy importante. Y esto va a truncar a futuro sus aspiraciones para convertirse en presidente de Estados Unidos. De igual manera, va a quedar como una huella para él a lo largo de su historial militar y también lo va a obligar a seguir conduciendo las operaciones por el poniente de la Ciudad de México, no por el sur, dado que de esta manera trataba de justificar la existencia de la batalla de Molino del Rey, una batalla que en realidad pues no se tuvo que dar. Las fuerzas mexicanas no estaban esperando ser atacadas por esta posición y finalmente pues bueno, el enfrentamiento se da y es por eso que días después se termina suscitando la batalla de Chapultepec. Ya nada más para Oye, terminar con esta batalla. Ajá, sí, Oscar. sí, bueno, ¿tú consideras a Molino del Rey una victoria pírrica americana? Porque yo también inclusive he visto que
era un empate, temas realmente el objetivo es hacerse de una fundición de cañones inexistente y que al final no les llevó ni siquiera a ocupar el terreno. Si bien expulsaron a las tropas mexicanas, pues realmente no reportó ninguna ganancia. Así que, ¿tú la consideras una victoria o un empate en el terreno? Yo, en lo personal, lo considero un empate. Los estadounidenses, si bien logran expulsar a los mexicanos de la posición, no se quedan con ella, la abandonan. Y los mexicanos pues pierden la posición. Pero finalmente pues logran hasta cierto punto mantener el control de la zona debido pues a la presencia de los fuegos de Chapultepec. Entonces, a pesar de que es una zona que nadie está controlando de facto, pues está bajo esfera mexicana. Los estadounidenses se repliegan hacia Tacubaya y pues nadie gana en realidad, ¿no? Bajo mi punto de vista, es un empate. Vale, y la segunda que te quería preguntar, mencionabas ese reto Juan Álvarez, ¿cuál consideras que fue la peor actuación de la comunidad mexicana entre Juan Álvarez, la esposa de Molino del Rey, o la actuación de Millón en la Angostura? ¿Cuál considero que es la peor? Sí, sí, porque realmente también la actuación de Millón con su tontería, pues yo no podría tacharla de otra forma más que de incompetente. Entonces, eh, Mm. ¿cuál consideras que es cuál consideras que actúa de peor manera cada una de las batallas que John Álvarez? Definitivamente Molino del Regio. Es donde la caballería tiene un historial terrible hasta en su historia. Es una mancha terrible en su historia debido a que se trata de cerca de 4.000 elementos que no están siendo utilizados para la batalla. Hubo oportunidades para las fuerzas mexicanas, sobre todo cuando se dieron estas retiradas momentáneas de esta desorganización por parte de las fuerzas de asalto sobre Casamata y Molino del Rey. Hubo momentos importantísimos donde pudieron haber operado y sin embargo, pues no lo hacen. Con el tiempo se les hace una averiguación sumaria a los implicados, que son los que tenemos aquí en pantalla, y finalmente pues terminan echándose la bolita unos a otros. El general en jefe de esta caballería, la caballería del Ejército de Oriente, es Juan Álvarez. Es un mando importante, pero también tiene una finalidad política. Juan Álvarez es una persona que formó parte de los insurgentes. Él había combatido con las fuerzas de José María Morelos. Él fue un amigo muy leal y un subordinado de Vicente Guerrero. Era una persona que tenía muchos intereses en mantener la seguridad de sus tierras, de los pueblos sobre los cuales él tenía mando. Junto con él se encontraba otro comandante llamado Gordiano Guzmán. Mientras Juan Álvarez se encontraba en la zona de Tierra Caliente, en la parte de Guerrero, Gordiano Guzmán estaba en la parte de Tierra Caliente, pero de Michoacán. Entonces se llegó a mover sobre Apatzingán, en la zona de Cualcomán. Su cuartel general, por llamarlo de alguna manera, era Aguililla, ¿no? Entonces, de Gordiano Guzmán. Entonces, esto nos da idea de, pues, de que se trataba de personas que desconfiaban mucho del gobierno del país y pues buscaban mantener la seguridad de sus propias tierras. Sin embargo, pues bueno, el gobierno mexicano logra convencerlos de que se unan al esfuerzo de la guerra, pero van a ser muy celosos al momento de entrar en combate, ¿no? Sobre todo porque piensan que el gobierno de Santana les puede jugar chueco, como solía presentarse a lo largo de la historia con estas personas. Los zulianos les decían en aquellos años, y eran muy desconfiados en realidad. Entonces, por ejemplo, Juan Álvarez había entrado en combate por muchos años con varios de los generales aquí presentes. Julián Jubera, por ejemplo, había sido uno de estos generales que había sido comisionado en la década de 1830 y 40 para ir a combatirlo.
Y no podemos negar tampoco, por ejemplo, a este general, Ángel Guzmán. Él había formado parte del regimiento de Morelia, el regimiento activo de Morelia, y Ángel Guzmán va a alcanzar el generalato muy rápido. En menos de 8 años él se va a convertir en general, va a pasar de capitán a general. Y eso es algo importante en aquel momento porque Ángel Guzmán va a ser una persona que se la pase atacando a las fuerzas de Gordiano Guzmán y de Juan Álvarez. Entonces, el hecho de tener en un cuerpo a un mando dividido y desconfiado uno con el otro, pues va a ocasionar que no logren integrarse de manera efectiva las caballerías, que de igual manera no se coordinen de manera adecuada los movimientos, porque incluso en esta averiguación que se le hace a Juan Álvarez y también a Jubera, se comenta que, por ejemplo, de la parte de Juan Álvarez, que él había enviado a un comisionado a que mandara las indicaciones al general de la segunda brigada, que aquí lo tenemos, más bien a Ángel Guzmán. ¿Sí es esta? No, es esta de acá. Ajá, esta es la primera brigada, la primera división, y encontramos la segunda división, ¿no? Son dos divisiones de caballería las que encontramos. La primera de estas divisiones, pues bueno, la va a dirigir Juan Álvarez bajo su mando, o sea, tiene a personas que desconfían de él, a Ángel Guzmán, a Julián Jubera. Ángel Pérez Palacios, él va a tener presencia en la zona de Cuernavaca, por ejemplo. Y por otro lado, esta segunda división, al mando del general Miguel Andrade había sido un realista en la época de la Guerra de Independencia, entonces desconfía también de la presencia de Juan Álvarez. Y por ejemplo, cuando Juan Álvarez le manda indicaciones a Miguel Andrade para realizar movimientos coordinados sobre Molino del Rey, Andrade pues no le hace caso y Andrade se va a defender de la manera más clasista posible, lo diríamos hoy en día, porque en el reporte que él menciona señala que la persona que se le acercó para darle indicaciones pues era un sujeto vestido de paisano, mal vestido y además que poco hablaba español. Entonces, él no sabía si en realidad se trataba pues de un subordinado del general Juan Álvarez o si se trataba de alguna treta de la Mexican Spy Company o de las fuerzas estadounidenses, y él sencillamente se limitó a realizar otras acciones a lo largo del campo de batalla, que es básicamente estar yendo de un lugar a otro, ¿no? Para cierto momento, Juan Álvarez ordena que se lance un ataque sobre Molino del Rey, busca acercarse a la posición, pero es ahí donde la artillería de Duncan y los dragones ligeros, los dragones, esta caballería montada estadounidense, pues le van a poner un alto, ¿no? Entonces, es una serie de situaciones problemáticas y que, por ejemplo, este juego de Molino del Rey que comentaba al inicio, no toma en cuenta. Entonces, creo que ese factor político también es algo importante a considerar para tratar a las fuerzas mexicanas, ¿no? En el siglo XIX. Considerando que pues todavía había muchos realistas, ¿no? Inclusive ya en la época de las guerras de reforma, ¿sí influyó bastante para la derrota o consideras que fue un factor fortuito? La presencia de realistas. Sí, tanto en la invasión estadounidense como en la intervención francesa. Yo creo que es el hecho de que estén no solamente los realistas, sino también los antiguos insurgentes. Se trata de un momento en el cual no tendría que haber habido, como finalmente sí hubo, una serie de disputas irresueltas desde hace más de 20 años. El problema es que desde 1821, desde el Pacto de Iguala, el Plan de Iguala, no se logran resolver a cabalidad los acuerdos entre los grupos en combate. Finalmente, la independencia de México se logra por acuerdos, por negociación. No es la victoria de un solo grupo, es la victoria de muchos grupos. Están los que siguen fervientemente a Agustín de Iturbide, están los que siguen fervientemente a Vicente Guerrero, están los que buscan una independencia, republicana, están los que buscan una monarquía, en fin, se trata de una independencia lograda por distintos
distintos intereses. El problema es que luego uno de estos grupos va a intentar tomar el control del país, eso va a molestar a los demás y se da, pues bueno, toda esta inestabilidad que habíamos comentado en las últimas, bueno, en las anteriores sesiones. Entonces, por una parte es el hecho de que estos antiguos realistas como Andrade o por ejemplo también Jáuregui, Ángel Guzmán no, él fue de una generación posterior, pero por ejemplo Ángel Pérez Palacios o aunque no está aquí, también un Torrejón, quien estaba también en otras unidades de caballería, pues no están dispuestos tampoco a negociar, a ceder y a entender esta parte del escalafón, ¿no? Mencionábamos también en la sesión anterior, en la batalla de Lomas de Padierna, cómo Gabriel Valencia desobedece fortuitamente, desobedece totalmente las instrucciones emitidas por Santana. A pesar de que Santana es el general en jefe, le guste o no le guste a los generales y a los elementos del ejército mexicano, pues se tienen que seguir sus indicaciones. Y Gabriel Valencia, anteponiendo un objetivo político, pues toma la decisión de enfrentar a los estadounidenses y eso pues termina bastante mal para la defensa de la ciudad, ¿no? Entonces, es el hecho de que, bueno, a mi punto de vista, es el hecho de que no se resolvieron esos problemas y esos intereses diferentes, ¿no? Entre los grupos, entre las facciones, lo que terminó ocasionando que el ejército operara de esa manera, ¿no? Entonces, eso va a ser algo que van a aprender, de hecho, para la intervención francesa y no se va a ver con esta intensidad para aquellos años. Creo que creo que lo aprendido en esta guerra sí influyó a los eventos posteriores en México, ¿no? Pero sí, yo considero sobre todo que más allá de responsabilizar a uno u otro bando, pues es la responsabilidad compartida de cada uno de ellos. Tampoco podemos lavarle las manos a Juan Álvarez, ¿no? Entonces, me iría sobre todo por esta interpretación. Vale, entonces dicen por ahí que la historia se repite, ¿no? Porque pasó exactamente lo mismo con la revolución, digo, fue una lucha de varios bandos y pues cada uno cuando tomaba el poder el otro se molestaba, entonces pues, no sé, es curioso. Gracias. Sí, por nada. Y sí, sí, en efecto, la historia en ese caso sí volvió por un cauce muy parecido. Pero bueno, ya para concluir entonces, rápidamente la batalla de Chapultepec, ya para finalizar esto. Después de la batalla de Molino del Rey, y no le queda otra opción a Winfield Scott más que continuar el avance sobre el poniente, ¿no? Para justificar pues esta masacre que tuvo entre sus fuerzas y el hecho de pues de que no logró tomar totalmente, no logró tomar el control de este espacio. Entonces, a pesar de que se hace una junta de guerra el 11 de septiembre, con el resto de los generales y jefes del ejército de Estados Unidos, la mayoría de ellos, o de hecho hay una posición un tanto dividida, la mitad apoya un asalto sobre Chapultepec, la otra mitad apoya un asalto sobre las calzadas del sur de la Ciudad de México. De hecho, era más factible para varios de ellos asaltar las calzadas del sur de la Ciudad de México, hasta que finalmente uno de estos comandantes, el general Beauregard, va a terminar rechazando esa idea de atacar las calzadas del sur. Considera que están rodeadas por agua, están rodeadas por pantanos, que el despliegue de la fuerza estadounidense pues va a ser terrible, ¿no? Entonces considera que es mejor actuar de manera abierta sobre la posición del castillo de Chapultepec. De esta manera, Winfield Scott, pues bueno, encontró la justificación adecuada y consideraba también que una vez teniendo el control sobre pues lo que sería la llave para la Ciudad de México, el último de los puntos altos inmediatos a la capital, pues ya sería fundamental para obligar a las autoridades mexicanas a negociar la paz, ¿no? De manera que a lo largo del día 12 se van a estar estableciendo diversas baterías a lo largo
a lo largo de la parte sur y poniente del castillo de Chapultepec. Vamos a encontrar algunas baterías en la zona de Tacubaya, en lo que sería la Roma Condesa. Vamos a encontrar, de hecho están acá situadas, una sobre el camino también de Tacubaya hacia Belén. Vamos a encontrar también otra cercana a Molino del Rey. Y finalmente, pues, a lo largo del 12, mientras se van instalando estas baterías, también van abriendo fuego directamente contra la posición del castillo. El día 12 va a ser terrible para los mexicanos apostados en Chapultepec. De acuerdo con los registros de la época, hay aproximadamente 810 elementos presentes únicamente en el castillo. Hay cerca de otros 300 dispersos a lo largo de toda la zona del bosque. Y entonces eso va a ocasionar que el mando mexicano pues empiece también a dudar si acaso vale la pena defender Chapultepec o si vale más la pena defender las Garitas del Sur. Todavía se encuentran un tanto confundidos después de la batalla de Molino del Rey. Y va a ser para el momento del día 12 de septiembre, cuando al momento de abrir fuego las diversas baterías por la zona de Chapultepec, Santana y sus generales de Estado Mayor, entre ellos Benito Quijano, van a quedar totalmente convencidos de que el punto a ser atacado es indudablemente Chapultepec. Entonces, toda la defensa ahora va a estar desplegada hacia este punto. ¿Qué es lo que va a suceder? De todo el día 12, las fuerzas mexicanas van a estar siendo atacadas en el punto de Chapultepec. Son cerca de 56 alumnos del Colegio Militar los que están presentes ahí. Hay también unidades de Guardia Nacional del Estado de México. Vamos a encontrar también algunas fuerzas de las sobrevivientes de la batalla de Lomas de Padierna, del antiguo Ejército del Norte, apostadas ahí en Chapultepec. Y eso va a ocasionar que sean los que resistan en última instancia este fuego de artillería. Eh, el comandante de la posición va a ser un general insurgente, va a ser el general Nicolás Bravo. El director de colegio militar, recordando que pues, el edificio en aquel momento era plantel de colegio militar, va a ser el general Mariano Monterde. Y vamos a tener cercana la presencia de la tercera brigada ligera. Esa brigada va a estar situada donde se muestra el cursor, justamente en el vértice que conduce hacia el camino de San Cosme, el ingreso hacia la Ciudad de México por uno de sus lados, y también por el camino de la Garita de Belén, ¿no? Entonces, aquí va a estar situada la tercera brigada. Una de estas unidades va a ser el regimiento activo de San Blas al mando del coronel Xicoténcatl. Entonces, para este momento, el general Nicolás Bravo, para el día 12, va a mandar instrucciones o va a solicitar el apoyo de la tercera brigada vía Santana. Cuando le llega a Santana esa petición, esa solicitud de Nicolás Bravo para mandar refuerzos a Chapultepec, pues va a ordenar a una de estas unidades marchar a las faldas de la posición. El problema es que la unidad, al momento de llegar a la falda del cerro de Chapultepec, pues va a empezar a ser abatida por los fuegos de artillería y Santana va a ordenar su retiro, ¿no? De manera que va a decir, en el momento que lo considere adecuado, le voy a mandar refuerzos a Nicolás Bravo, porque si ponemos a las fuerzas a las unidades de la tercera brigada cerca del cerro, las van a terminar destrozando las baterías estadounidenses. Los fuegos de artillería van a acabar cerca de las 9, 10 de la noche y a la mañana siguiente se van a reanudar. Van a comenzar a reanudar sus fuegos aproximadamente a las 5 de la mañana. Van a continuar un par de horas hasta que a las 7 de la mañana, ya con los rayos del sol más que puestos en el horizonte, se van a movilizar cerca de 4,000 efectivos contra la posición de de Chapultepec. Por la parte norte va a avanzar la brigada de Ward. Por la parte sur va a avanzar las fuerzas de Quitman con la finalidad de atacar la posición de la tercera brigada. Y por la parte oriente van a avanzar las unidades de Pillow, ¿sí? Recordemos que las unidades de voluntarios son las de Quitman, las que están presentes acá, mientras que Ward tiene a los permanentes y Pillow también. La finalidad de Ward es
cortarles la retirada a las fuerzas mexicanas. Y es que una parte importante a considerar es lo siguiente. Aquí en la pintura que tenemos de la época, ustedes pueden ver cómo las fuerzas estadounidenses están subiendo el cerro. Y es que esta ladera del cerro y también la poniente son laderas muy suaves, por donde una persona sí puede subir sin mucha dificultad. No obstante, en la parte de atrás que no se alcanza a ver del cerro, que es la parte norte, y en este corte, que es la parte oriente, el cerro tiene una pendiente muy, muy vertical. Y eso imposibilita incluso el ascenso por esa zona, ¿no? De manera que entonces, si las fuerzas del castillo de Chapultepec intentaban escapar de manera segura, pues tendrían que hacerlo por la parte poniente o por la parte sur, cosa que finalmente no va a suceder. Cuando los estadounidenses entren al recinto del castillo, los mexicanos van a intentar escapar por esta pendiente. Y es ahí donde muchos de ellos, de acuerdo con testimonios de la época, van a terminar muriendo descalabrados o se van a romper algún hueso o van a terminar muy mal heridos. Muy probablemente ahí sale el relato de Juan Escutia, que terminó pues cayendo, ¿no? Aventándose del castillo y terminó muriendo a los pies del cerro, ¿no? Entonces, es una hipótesis porque finalmente pues no hay ningún testimonio que lo avale, pero fue el destino de otros tantos defensores de Chapultepec. No, no sería extraño en realidad que eso le hubiera podido pasar a este joven. El punto es que finalmente Tengo una las duda. fuerzas... Ajá, sí, claro. Rápidamente, ¿consideras que eso, o sea, el hecho de crear pues ese mito, ¿no? Porque a fin de cuentas no se puede comprobar la parte de la caída. Juan Escutia sí existió y de hecho sí visité su museo ahí en Tepic. Muy bonito. ¿Consideras que esto es un instrumento de parte de la enseñanza en historia en México para dar ese sentimiento como nacionalista, ¿no? Como crear o alabar a ciertos héroes, ¿no? Que se muestran así. Y claro, La historia esa es la oficial, ¿no? finalidad La historia de principal. bronce, ¿no? Así es, la historia de bronce. Creo que ese es el término más correcto, más allá de historia oficial, porque historia oficial hay muchísimos. Cada gobierno tiene su historia oficial, su propia versión de la historia, entonces no hay una sola, hay muchísimas, pero historia de bronce creo que es la acepción más correcta. Sí, definitivamente la idea de los niños héroes surge con estos gobiernos de la posrevolución, ¿no? Ya hasta el siglo XX. Originalmente después de esta batalla, al año siguiente, en 1848, los sobrevivientes se van a reunir y van a conmemorar a los 6 muertos. De hecho, Juan Escutia no era cadete de no era alumno de colegio militar. Él formaba parte del Colegio de San Gregorio, es lo que menciona en un periódico el testimonio de su papá, que había escrito, de hecho, por aquellas fechas de 1848, que a su hijo lo integraron como alumno de colegio militar, pero que no era militar, él era un civil que estudiaba en el Colegio de San Gregorio. Lo más probable es que Juan Escutia se haya integrado a las fuerzas de una de las guardias nacionales, muy probablemente la Guardia Nacional Hidalgo, que era el nombre que recibía esta unidad, y terminada pues en la posición de Chapultepec. De manera que, bueno, como se le terminó muerto y al igual que él, pues había otros jóvenes, lo terminaron muy probablemente integrando con ellos, lo terminaron aventando a una de las zanjas del bosque de Chapultepec, como hicieron con otros tantos mexicanos que habían muerto, y finalmente, pues bueno, en 1848, ahí en Colegio Militar, pues se le rindió también ese homenaje a este chico. Posteriormente, la conmemoración de la batalla de Chapultepec, bueno, inicialmente esta conmemoración es algo privado, es algo exclusivamente del colegio militar, pero conforme va ganando el liberalismo, ¿no? Conforme va ganando Benito Juárez, conforme va ganando Porfirio Díaz, y se intenta crear un relato oficial de la historia de México, también se hace uso de esta memoria, ¿no? de los alumnos del colegio militar para mostrar un evento importante de la juventud mexicana, ¿no? El papel importante del ejército dentro de la defensa del país, ¿no? Posteriormente, ya después de la Revolución Mexicana, es cuando aparece, de hecho, el relato de Juan Escutia, porque revisando los periódicos de la época, todavía hasta 1910, uno no se encuentra esta historia de Juan Escutia aventándose. De hecho, ni siquiera los sobrevivientes de la batalla
que para 1906 están todavía hablando, rindiendo testimonios. En ningún momento comentan algo acerca de Juan Escutia lanzándose con la bandera. Muy probablemente es algo que se da en la década de 1920, 1930. En YouTube hay una película que se llama El Cementerio de las Águilas. Es una película de los años de 1930, de 1938. La hizo un director de cine mudo. La película no es muda, pero pues sí tiene como que muchos referentes de este tipo de cine. Y es una película que dura, si mal no recuerdo, hora y media. Entonces, si tienen un ratito libre y les interesa, pues bueno, ahí está libre en YouTube. Es algo lenta, pero muy interesante porque es la única película, de hecho, desde la parte mexicana que se ha hecho sobre esta guerra. Y ahí, por ejemplo, el héroe de estos alumnos del colegio militar no va a ser Juan Escutia, va a ser Agustín Melgar. Hay una historia también muy interesante de este personaje, pero bueno, es hasta ese momento cuando al parecer empieza a salir la historia de Juan Escutia, ¿no? De este chico que se lanza y pues él se vuelve el protagonista pues, hasta los años 90, ¿no? De la historia de la batalla de Chapultepec. No sé si respondí la pregunta o el comentario. Sí, sí, de hecho sí, sí, muchas gracias. Perdón, se me olvidó contestar, pero sí. Me parece muy interesante ese aspecto, porque te digo, es una historia de bronce, es la historia que como que nos quieren enseñar, ¿no? Para resalzar o recalcar ese sentimiento patriótico, ¿no? Pero pues lo importante justamente es contar todo el contexto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y, y ya para concluir, pues bueno, los estadounidenses van a terminar atacando el castillo de Chapultepec, 2 horas de asalto directamente sobre la posición del castillo. Aquí vemos el movimiento inicial de Pillow sobre la parte poniente del castillo de Chapultepec. Por su lado va a movilizarse por el norte y por otro lado las fuerzas de voluntarios de Quitman se van a lanzar contra la tercera brigada. Antes de que Quitman logre alcanzar a esta brigada, se va a ordenar a las fuerzas del batallón activo de San Blas a que acudan a la defensa del castillo de Chapultepec. Van a llegar en el momento en el cual las fuerzas de Pillow empiecen a aproximarse. Se van a parapetar las unidades del activo de San Blas detrás de algunos sacos de tierra, detrás de algunas fortificaciones improvisadas que se realizaron a lo largo de esos últimos días ahí a las faldas de Chapultepec. Y los estadounidenses de Pilo, pues bueno, van a terminar abriendo fuego directamente contra ellos. No van a lograr encontrar un refugio adecuado y pues una gran cantidad de esta unidad va a terminar muerta, ¿no? Incluyendo a su coronel, Santiago Xicoténcatl. Aquí también es muy interesante la historia de este personaje porque va a ser un personaje de Tlaxcala que va a tener una participación muy importante con los liberales de Jalisco en 1844-45. Entonces, esa participación va a quedar muy marcada entre las personas de Jalisco, entre los que terminen gobernando ese estado, y van a tratar de rescatar a este personaje para también mostrar que los jaliscienses formaron parte de la defensa de la Ciudad de México, ¿no? Y de la guerra contra Estados Unidos. Es también la manera en cómo algunos estados intentan integrarse a este relato nacional, ¿no? Esta historia de bronce. Entonces, por ese lado va también la parte de Santiago Xicoténcatl. Posteriormente, pues bueno, Quitman avanza, seguido por Twix, y las fuerzas de Percy Smith, que es una pequeña unidad también que estaba ahí presente, pues van a terminar rodeando terriblemente la posición de Castillo de Chapultepec. Después de 2 horas de combate, a las 9 de la mañana, pues van a terminar siendo derrotados los mexicanos. Y posteriormente, a contraórdenes de Winfield Scott, las unidades de Quitman van a continuar su movimiento sobre la garita de Belén. Quitman no ha sido un general que no ha tenido una participación importante hasta este momento, ha sido muy secundario su nombre hasta el 13 de septiembre, y debido a que sabe de que ya están a nada de concluir la guerra, al menos aquí en la Ciudad de México, pues él toma la decisión
de ganarse un nombre y un hecho importante en esta campaña. Por lo que si esperar órdenes de Winfield Scott, que para las 10 de la mañana está llegando al castillo de Chapultepec para ver los resultados de la batalla, Quinlan ordena a su brigada lanzarse directamente sobre la garita mexicana. Y por otra parte, Watt, al momento de que ve a su compañero dirigirse sobre las fuerzas mexicanas, se le comunica a Winfield Scott. Scott pues ya no tiene forma de detener la orden de Quitman y finalmente le ordena a este general a que haga lo mismo, pero sobre el camino de San Cosme. Se van a dar enfrentamientos en las garitas que van a durar hasta las 3, 4 de la tarde. Y finalmente para la noche, las fuerzas mexicanas reunidas en la Ciudadela, en este edificio muy cerquita de esta posición ya tomada para la noche por Quitman, van a terminar ordenando la retirada general de las fuerzas mexicanas de la Ciudad de México, ¿no? Eso va a ocasionar pues una desestabilización porque al parecer a lo largo de todos de esos últimos días había habido una movilización importante por parte de los militares y de los sacerdotes a la población civil para que se terminara levantando cuando los estadounidenses ingresaran a la ciudad. Esta pintura también de Carl Newell hace alusión a esos momentos previos antes de que empezara una rebelión que va a durar en la Ciudad de México los próximos 3 días, el 14, 15 y 16 de septiembre, ¿no? Fechas bastante icónicas para la historia de México. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en la parte izquierda de esta imagen a este grupo de individuos que están apostados, bueno, bastante despixelados, pero se trata de un grupo de individuos apostados en uno de los tejados de los edificios de la plancha del Zócalo, esto de la Plaza de Armas, están esperando alguna indicación para abrir fuego contra los estadounidenses. Y es que una vez que llega Winfield Scott cerca de las 10 de la mañana a rendir en Palacio Nacional, después también de que se arrea la bandera estadounidense sobre el edificio de gobierno, va a comenzar a escucharse una serie de detonaciones a lo largo del camino de la Alameda, que sería esta zona de acá, desde la Alameda y por toda la calle de San Francisco, actualmente la calle Madero, es toda esta, ¿no? Entonces empieza a escucharse una serie de disparos que comienzan a generar el caos en toda la ciudad. Winfield Scott para ese momento termina ordenando de que ya basta de moderación. Si los soldados veían que les disparaban desde algún edificio, ordenaran abrir fuego a la artillería o incluso se posibilitara el asalto directo sobre ese edificio, ¿no? Entonces, eso va a durar el 14, el 15 y el 16 de septiembre, ¿no? Y ya únicamente para terminar, pues aquí esta frase, ¿no? Bastante emotiva, realizada por un testigo de la época, Carlos María de Bustamante, que señala ese 15 de septiembre de 1847. Hoy hace 37 años que en la noche de aquel día se dio la alegre voz de independencia de Dolores. Hoy se da un grito herido en toda la República, principalmente en México, por los funestos males que nos están produciendo aquel bien inefable, ¿no? Entonces, se trata de un acontecimiento que marca a toda esa generación, les hace ver los errores cometidos hasta ese momento y pues el hecho de que la independencia que se había logrado 37 años antes, pues ya se estaba perdiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, esto sería el relato de la batalla, bueno, de la campaña, de toda esta guerra, en algunos acontecimientos importantes. Por supuesto, hay muchos otros que no se comentan, ¿no? La invasión hacia la California, la resistencia en el norte, las resistencias de las guerrillas veracruzanas y poblanas, los asaltos a Tabasco, la participación de la Armada. Hay muchos escenarios interesantes también en esta guerra, pero bueno, decidirme por lo tradicional y pues ojalá hayan quedado eh, pues algunos puntos abiertos para discusión o incluso también se haya tenido pues un contexto un tanto más claro, ¿no? De lo que generalmente conocemos acerca de este periodo, con la finalidad también de poder reconocer esta rica historia militar que se tiene en el país, a pesar de que se trata de una serie de derrotas, pues la guerra contra Estados Unidos es sumamente interesante, hay un esfuerzo real por parte
de los militares mexicanos de llevar a cabo una defensa efectiva en contra de los invasores. A mi punto de vista, había una posibilidad muy certera de lograr vencerlos en alguno de los escenarios planteados, pero vaya, finalmente, también desde mi punto de vista, fueron estas disputas que estaban presentes y que no lograron resolverse desde hace 37 años para ese momento, las que terminaron conduciendo a la derrota frente a los invasores, ¿no? Y ya únicamente para terminar, pues el caso de este juego, ¿no? En términos muy generales, pues encontramos que Decision Game trató de realizar esta serie de batallas de la guerra contra Estados Unidos. Está el de El Pedregal que comentaba, está este de Molino del Rey, pero por ejemplo, aquí vemos ya desde el mapa algunas deficiencias, ¿no? El hecho de que Tacubaya esté exactamente al frente y muy cerca también de la posición de Chapultepec, que Chapultepec sería este, Molino del Rey sería esto de acá y la Casa Mata estaría aquí. Las ubicaciones son muy, pero muy cercanas. Esos 4 kilómetros de distancia que había comentado que era el punto donde se encontraban las fuerzas de caballería mexicana, pues bueno, están situadas aquí. De acuerdo con las medidas del mapa, es que de hecho aquí están las medidas, serían aproximadamente, son creo que 200 yardas, 100 yardas, son 150 yardas, estamos una, tres, seis, a menos de 1 kilómetro de distancia, ¿no? De Casamata. Entonces, cuando en realidad eran 4 kilómetros de distancia, aquí el mapa que intentan recrear pues es muy acotado. Hay algunas zonas que no son muy utilizadas, que quedan muertas y que bien pudieron haber sido aprovechadas. Hay también algunos escenarios, algunas partes de la geografía que no corresponden también a la realidad. Aquí intentan, por ejemplo, recrearse zanjas, ¿no? Los rabín. Hay un esfuerzo también por intentar recrear una geografía pues lo más cercano posible, eso es algo interesante. Por ejemplo, el swamp, ¿no? Las partes anegadas, partes del lago. Encontramos también los caminos carreteros, que bueno, aquí están mal situados. De hecho, esto sería hoy en día Paseo de la Reforma, no sería Belén, la de Belén estaría hecho por acá. Vemos de igual manera el hecho de colocar distintos, los turnos que están ordenados a través de las horas del día del 8 de septiembre, pero cabe señalar también de que el objetivo de este juego es poder llevar una campaña doble. En los primeros 3 turnos, el jugador tiene que tomar la posición de Molino del Rey, el bando estadounidense. Los mexicanos tienen que defender la posición. En dado caso de que el estadounidense no logre cumplir con ese objetivo en el tercer turno, al término del tercer turno, lo que tiene que hacer es, lo mejor dicho, la opción que tiene es realizar el turno extendido. Es decir, poder tener el 4, 5, 6, 7 y el turno 8 con la finalidad ya no de tomar el Molino del Rey, sino de llegar a las garitas del poniente de la ciudad, ¿no? Entonces, resulta interesante ver este cambio de dinámica, ¿no? De objetivos, ese cambio de objetivos. Por supuesto, se vuelve más que necesario la toma de Molino del Rey, la Casa Mata y también Chapultepec, ¿no? Los counters que nosotros tenemos para este juego van a ser los que, a ver si aparecen aquí. Ay, no se mueve, creo que ya se trabó esto. Creo que no aparecen ahorita los counters. Sí, sí, no se ven, se queda tapado en la imagen del mapa. Ah, ya aparece. Ahí está. Esos son los counters. Tienen también 2 pasos, algunas de estas piezas. Podemos ver que algunos no tienen la posibilidad de moverse, sobre todo la artillería mexicana. Las denominaciones de las unidades, hay algunas que corresponden, sobre todo la mayor fidelidad son las de el bando estadounidense, como suelen hacer en sus juegos. Encontramos las de Duncan, la artillería de Hogger, de Drum, las unidades de dragones, ¿no? También aquí están apostadas. Encontramos también las unidades de Riley, de Peirce, en fin. Y para el bando mexicano, pues bueno, encontramos una serie de counters medio curiosos. Encontramos la Brigada Pérez, ¿no? Encontramos también aquí el 1+2, yo supongo que hace referencia al primero y al segundo regimiento de infantería. Encontramos al segundo ligero, al fijo de México, supongo que es a lo que hace referencia.
encontramos esta artillería que ignoro, desconozco a qué hace referencia o a quién hace referencia. Encontramos también este de Garda, supongo que es de Guardia de Supremos Poderes o Guardia Nacional, no lo sé. Encontramos este que dice Line, hay una fuerza de línea que quién sabe quiénes sean. Encontramos uno ligero y uno M, que también desconozco quiénes sean. Claro, las guardias nacionales, el Libertad y este Y el otro Mina, ¿no? que seguramente es. Y el Mina, sí, justamente. Sí, porque no tiene un counter especial. Acá, por ejemplo, tenemos a los de Querétaro y a los de Unión. Acá tenemos a los de Chegaray, ¿no? Encontramos aquí una imagen de Nicolás Bravo, ¿no? Y el batallón Bravos, que ni siquiera estuvo presente en este enfrentamiento. Aquí vemos también una unidad de Bravos que también no forma parte. Le dan incluso hasta una pieza de artillería, ¿no? Con un poder bastante fuerte. Hay un poder de ataque y uno de defensa en la artillería, que es el valor de este número 4 que está aquí señalado. Está la caballería de Jubera, está la de Andrade, está Torrejón, que Torrejón pues recordarán que no está aquí presente, y está Benito Quijano, que era un jefe de Estado Mayor de Santana, pero tampoco está presente aquí, y aparece dirigiendo caballería además. Y por otro lado, aparecen algunas piezas de artillería fija. Estas piezas son interesantes porque no van a tener presencia en la parte del Molino del Rey o de Chapultepec, sino que van a estar apostadas principalmente en las entradas de la ciudad. Entonces, sí hay informes acerca de la presencia de baterías en esta zona y algo interesante es el hecho también de que no se puedan mover, son baterías fijas, ¿no? Entonces, al menos en esa parte es bastante interesante. Podemos ver que únicamente tiene un paso, el caso de estas unidades. Está la opción del disruptor, ¿no? Donde básicamente la unidad se desmoraliza, pierde el factor de moral de 2, ¿no? El factor de moral es el que está representado en el círculo. Vemos que las fuerzas estadounidenses pues tienen una moral sumamente elevada, algunas mexicanas un tanto baja y otras exageradamente baja. Y cuando le damos la vuelta a los counters, pues bueno, ni se diga, ¿no? Algunas de estas unidades incluso pierden la posibilidad de ataque, entran en modo desorganización y tienes que esperar al siguiente turno para poder volverlas a utilizar, ¿no? También existe la posibilidad de formar cuadros de combate, sobre todo cuando entra en acción la caballería en contra de la infantería, cosa que no se da en este escenario en la vida real, pero bueno, fue un factor que supongo trataron de tener presente, dado que era una de las principales tácticas del siglo XIX. La jugabilidad es muy sencilla, el instructivo también es extremadamente sencillo. En menos de una hora una persona puede leerlo con total simpleza y en su totalidad. Hay algunas instrucciones ahí que quedan un poco confusas, como llegan a presentarse en ocasiones, pero vaya, finalmente son temas que se van resolviendo a lo largo del juego. La manera en cómo se van resolviendo los combates también es a partir de tirada de dado. Hay un dado por cada uno de los jugadores. Y eso pues ocasiona que se confronten pues precisamente los números junto con una tabla también de equivalencias. Entonces eso pues hace que los combates se corran. Y el ejemplo que tengo ahorita en la mente viene con una partida que hice también con el compañero Leonardo, que está acá en la Ciudad de México. Entonces, de hecho, él fue el que me presentó este juego. Le realizamos una partida hace ya bastantes meses. Y en esta partida los resultados pues fueron muy interesantes. De hecho, quedamos tablas. Entonces, y eso que nos fuimos hasta el turno 8, ¿no? Entonces, parece que hasta cierto punto sí se respetan estas cuestiones difíciles, estos retos por parte de los estadounidenses de maniobrar sobre este espacio y por parte de los mexicanos el hecho de tener que enfrentarse a una fuerza pues con una moral un tanto más elevada. Hasta cierto punto el armamento también termina influyendo y la fuerza de combate, pues bueno, yo considero que también, a pesar de que llega a ser muy evidente a veces el hecho de que, bueno, la moral, de hecho,
termina también siendo bastante evidente la mayor fuerza con la que cuentan los estadounidenses, ¿no? Esta unidad de 7, por ejemplo, frente a una 3 mexicano, ¿no? Que llegan a doblar a las fuerzas mexicanas, pues bueno, creo que lo compensa conociendo el contexto en el cual se encontraban cada una de estas unidades, ¿no? La cuestión del reclutamiento, el hecho de que las fuerzas mexicanas en su mayoría eran de leva, ¿no? Entonces, creo que son factores que hasta cierto punto logran compensarse a lo largo de la partida. Y pues, bueno, esto sería todo, compañeros, de mi parte. Eh, Espero que haya sido pues bastante ilustrativo después de estas 3 sesiones y pues nada, en verdad les agradezco mucho su paciencia y pues el hecho de compartir este espacio para tratar de conocer el contexto de esta guerra tan importante, ¿no? No sé si hay alguna duda o qué procede, Oscar. Sí, primero agradecerte, Carlos. La verdad es que ha sido charlas bastante y buenas. Yo partidas y de ahí un par de jueguitos sobre guerra que tengan en mente. Yo te quisiera preguntar dos cositas. A ver, ¿existe algún estandarte capturado a mexicanos en algún museo mexicano? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho la anécdota, que no sé si sea cierta, sirve para que nos comentes si es cierto o no, de Juan Luyando, supuestamente capitán o coronel de Ursares de los Supremos Poderes. Supuestamente cuenta la anécdota mexicana que captura el estandarte de los Toreros de Mississippi muriendo en el acto. ¿Existe algún estandarte capturado al ejército americano que se tenga en posesión mexicana? No se dio esta situación. Sí, hay una bandera, lo recuerdo en el Museo de las Intervenciones, es una bandera estadounidense, desconozco el contexto de captura de la misma, pero es una bandera de Estados Unidos. Yéndome un tanto atrás, también hay una bandera de tejanos, de voluntarios tejanos, capturada en 1836. De la guerra, específicamente de la guerra con Estados Unidos, recuerdo en el Museo de las Intervenciones, aquí en la Ciudad de México, hay una bandera. No tiene el nombre de la unidad a la que pertenecía y recuerdo haber visto otra, pero no recuerdo en qué museo militar fue. Si fue aquí en la Ciudad de México o si fue en Puebla. No estoy muy seguro, pero de la que sí estoy completamente seguro es de la que está en el Museo de las Intervenciones. Esta que me Ok, comentas, no la tengo presente. ok. Sí, te digo, es una anécdota que no hay, o al menos yo no he encontrado constancia, ¿verdad? Pero te hablan de que supuestamente se le capturó al guerrillero de Mississippi, que la unidad participó, pero la ciencia cierta, si realmente se capturó en el estandarte, pues, ahí está la duda. Y ya para terminar el tema, dos jueguitos, tú, en tu opinión, si no es Santa Ana, tú me decías que no es Santa Ana, ¿cuál es el oficial que tú considerabas más capaz para ser el comandante supremo de las fuerzas mexicanas y que tú consideras que deje un papel mejor en la defensa del país? Híjole, pregunta súper complicada, interesante, pero súper complicada. Eh, el ejército también tiene sus facciones al interior, ¿no? Eh, veo muy complicado, la verdad, Oscar, el hecho de no considerar para ese preciso momento a Santana como general en jefe. Creo que él tenía las capacidades más que de general y de comandante, tiene las capacidades de negociar y de levantar ejércitos, como De, finalmente lo hizo organiza, después de ese de, error, de, de ajá, de organizar. organizador. Supongo que su mejor virtud, ¿verdad? Es la Sí, organización en cuanto a levantar ejército. sí, así es. Yo creo que para este momento, ya si lo pensamos en términos estrictamente de preparación militar, valdría la pena voltear a ver al personal de los
los jefes, al personal de los jefes, a los coroneles, tenientes coroneles, algunos comandantes de batallón, que hoy en día los llamamos mayores. Yo creo que ellos serían los capacitados para estas virtudes de combate, sobre todo porque son los que están enfrentándose a las sublevaciones, a las rebeliones a lo largo de todo el país. Muchos de ellos, sobre todo en el norte, combatiendo también a los grupos indígenas, apaches, que se encuentran en esta zona, a los comanches también. Eh, y, por ejemplo, un militar que a mí me agrada mucho por las virtudes estrictamente militares, ¿no? La capacidad de organización, de disciplina que llegaron a tener fue Francisco Pérez, este comandante que estuvo presente en Churubusco, que estuvo presente también en la batalla de la Angostura, que estuvo presente también en Casamata, ¿no? Creo que militares como ellos fueron importantísimos para este momento, pero como no lograron ocupar los altos mandos debido a que había pues todavía esta generación de la independencia presente, ¿no? Y aferrada a estos puestos, pues no tuvieron la posibilidad de encarar a los estadounidenses. Ya será en la guerra de reforma y en la intervención francesa, de hecho, donde tendrán ahora el mando y por eso también las dificultades y dolores de cabeza que les darán a los liberales, ¿no? Pero eso será mucho tiempo después. Para este momento, para la guerra contra Estados Unidos, sí, a pesar de que quisiera señalar a un Benito Quijano, tal vez, aunque no, sería muy arriesgado tomar esa decisión, a pesar de que se podría mencionar un Mariano Páez y Arrillaga, un Mariano Arista, no veo otro general que no sea Santana como comandante para este momento, ¿no? Insisto, más allá de por las virtudes militares, que ya dejó mucho que desear para este momento, más que nada por la cuestión de la organización y la capacidad de negociar también, que era un excelente negociador. Bueno, eso respecto a los que estaban vivos, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades habría de victoria si Guerrero hubiese seguido vivo? O sea, un general importante de la independencia seguiría vivo. En el caso de Guerrero, yo creo que él hubiera actuado de una manera un tanto parecida a Juan Álvarez. Vicente Guerrero es una persona que fue una persona que desconfió también muchísimo de las autoridades de Ciudad de México y de las grandes capitales del país, ¿no? Guadalajara, Veracruz, Puebla, Monterrey, etcétera, ¿no? Sobre todo del centro de México. Él terminó siendo traicionado en distintos momentos. De hecho, desde el plan de Iguala, se sintió traicionado. El hecho de que su firma o el de alguno de los insurgentes no estuviera plasmada en el documento fundacional del país, pues ya implicaba el hecho de rechazo hacia su participación. Eh, Posteriormente también con, eh, con este golpe que se le da en 1829, con toda la serie de recriminaciones a su persona y a su físico en la década de 1820, Vicente Guerrero desconfiaba mucho de estos políticos criollos, como se les llegó a decir en su momento. De haber estado vivo haciendo historia contrafactual, ¿no? Que es esta historia del qué hubiera pasado si. Eh, Considero que hubiera actuado a la manera de Juan Álvarez, hubiera visto por los propios intereses de su región, por los intereses de su gente, hubiera tratado de proteger a su personal y posiblemente el resultado hubiera sido muy parecido. Tal vez la virtud que habría tenido Vicente Guerrero habría sido la de movilizar a las clases populares, a los grupos populares, porque eso sí, él era una persona que generaba mucha empatía entre los grupos populares de la Ciudad de México y de todo el país en realidad. Entonces, yo creo que él hubiera sido una persona que hubiera logrado, con la cual se hubiera logrado negociar mucho más fácil que con Juan Álvarez, porque Juan Álvarez, híjole, sí les dio un dolor de cabeza a Santana y a otros gobernantes para poder convencerlo de llevar a sus tropas desde el sur del Estado de México, desde Acapulco, hacia la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que en ese aspecto Vicente Guerrero hubiera sido mucho más sencillo para negociar, para tratar, a diferencia de lo que fueron sus compañeros de armas. Gracias. Perfecto, gracias, Carlos. Entonces,
ya para ir terminando, ahí en el chat les mandé otro jueguito, aunque curiosamente este conflicto, aunque es bastante interesante, tiene sus curiosidades, tiene sus detalles tácticos muy interesantes, no es una guerra muy abordada en el Wargame. Por alguna extraña razón, a pesar de que los gringos, al público gringo, al guardamano gringo, de llamar, realmente son juegos de juegos de, por ejemplo, de la guerra civil americana, no menos juegos, mismo para batallas en los que ellos participan de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la verdad es que no voy a decir que son 5 o 6 juegos que hay sobre la guerra contra México, pero tampoco deben pasar de la veintena, un poquito más seguramente. Y algunos ya son muy viejos, no hay nada realmente moderno. Yo creo que el principal problema de la serie de juegos que saca Decision Games es que tratan de hacerlo pequeño, comedido, jugable en una tarde, y por eso se toman libertades creativas que no son del todo correctas, como las que nos comentaba Carlos. En el 77, si no me equivoco, por ahí les mandé el link, el chat de esta sala, SPI, de la mano de Richard Berg. Richard Berg es pues una vaca sagrada del Wargame, autor de series como precisamente Grandes Batallas de la Guerra Civil Americana, Men of Iron, sobre la Edad Media, tiene series sobre grandes batallas de la historia, de la antigüedad, tiene muchas series este tipo. En 1973, me parece que es 77, saca el juego de Veracruz sobre este conflicto, que se enfoca en la batalla sello del puerto y posteriormente las batallas subsiguientes hasta Cerro Gordo. Se puede decir que se dan en territorio 8. El principal problema es que en muchos ganar con el bando mexicano es casi imposible. Pasa lo mismo en otro juego que es el serie que no triunfa porque la verdad GMT lo edita y lo tiene que liquidar porque no termina de estar no termina de interesar en la comunidad. También, si ustedes se metieron a la BGG a ver los comentarios, muchos se quejan de que con el bando mexicano no puedes ganar. Entonces, creo que en esa parte termina pecando de civilización, y sacrifica mucho tu habilidad. Es interesante jugar con el mando mexicano. Realmente sabes que juegas a perder. El problema es cuánto duras. Que no es, yo conozco wargames donde prácticamente tú sabes que pierdes la batalla, pero el juego te da ciertos objetivos. Tú ganas la partida, ganas perdiendo, no sé cómo explicarlo. Es imposible. Gringo. Y aquí, a diferencia de Decision Games, GMT opta por una escala masiva. La verdad es que jugar la angostura, porque trae 5 o 6 escenarios, jugar la angostura es jugar un par de semanas. El sistema, para que vean qué tan complejo, qué tan es el sistema de grandes batallas de la América, lo que principalmente tratan de simular es el tema del estado del mando y cómo se daba el mando. Entonces, se nos sobreexplican un poquito. Vamos con un jefe, vamos a Santana y a Scott. Posteriormente, no pasa en esto exactamente en el gringo, pero sí pasa en la otra, en los demás juegos de la serie, para que se hagan más o menos una idea. Tienen los comandantes de cuerpo, que dependen de esos comandantes supremos o comandantes de ejército. A su vez, estos comandantes de cuerpo no tienen como tal tropas a su disposición, sino que ellos mandan órdenes a los comandantes de división, que a su vez mandan órdenes a los comandantes de brigada. Entonces, la serie ya te sobrecomplica un poquito la jugabilidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero activar una brigada, necesito que mis tropas estén en línea de comunicación con el comandante de brigada, y a su vez tiene que estar con el comandante de la división, y a su vez debe estar con el cuerpo.
ya ahora sí se saltan un poco, te lo piden. Entonces, simula esta de la guerra serie, no sé realmente qué tan acertado sea este poquito de 20 años en los Unidos. Lo que sí les puedo decir del gringo es que no hay cuerpo, nada, no, es acción, serie, Mortal Kombat, tienen chip de activación, cada turno, y esos chips le van a indicar qué jugador activa y con qué acción. Entonces, tienes que hacer todo un recorrido de esta línea de mando para determinar cuántas veces se va a poner este turno. Yo, mi experiencia con esta serie, no sé el posible de este, es el Into the Woods, que es el volumen 7. Es que una partida, año medio, este, se puede ir fácil, cada sábado, 2 horas, fácilmente a los meses. Porque la verdad, terminar un turno te hace easy, easy. Tienes tantas opciones que tantas veces puede ser bastante complicado. A lo mejor no, todos necesitan un sábado. Yo no terminé la un mes y medio y ya me regañaron, pero no estuve cerca de la partida. Eso no, solo, no ganar solo ese sistema. Creo que es muy largo, muy difícil ganar. Y yo no sé en esta parte qué tan acertado es que se maneje así la línea de mano. De hecho, no sé ni siquiera puedo decirles si realmente es acertado para siempre la forma y a darle pilas que de el mando de esta mecánica. Yo noto que te escuchaste, pero no te escucho. No sé si solamente fue mi computadora, pero lo último me escuchaste muy entrecortado y no alcancé a entender muy bien lo que comentabas, Oscar. Ah, ok. Comentaba que no sé qué tan acertado sea este sistema, esa mecánica del mando de la guerra de Estados Unidos. Cuenta que es una mecánica que trata de simular a 20 años después de este conflicto. Realmente no sé qué tan parecida era la forma de combatir de uno de los conflictos. ¿La forma de combatir? Perdón, es que Sí, sí te escucho entrecortado, Oscar, perdón. ah, ok, disculpa. A lo mejor está fallando mi internet, pero bueno, entonces no te preocupes. Lo que sí es que les digo, bastante largo, bastante complejo. Y yo creo que el principal pecado de estos juegos que abarcan esta guerra es eso, con el bando mexicano es complicadito de ganar y los mapas no suelen ser los más fidedignos. Lamentablemente no saco en este juego de Veracruz que les compartí ahí en el link de 1907, parece.
pero a ver si en alguna otra charla se une y nos cuenta. A mí me contó que como simulación le deja mucho que, que deber, pero bueno, no sé si hay alguien más que conozca algún jueguito de esta guerra que quiera compartir. Pues nada más complementando algunos de los puntos que mencionabas, Oscar. Sí, en efecto, resulta muy complicado ganar con el bando mexicano y creo que también parte de eso es resultado del hecho de no reconocer por parte de los creadores estadounidenses cuáles eran los objetivos del gobierno mexicano. Y no es culpa suya, también es, pues, finalmente lo que han terminado aprendiendo, conociendo la información a la cual acuden para saber sobre esta guerra, pues son aquellos investigadores que se acercan a la guerra con muchos prejuicios. He revisado libros sobre no solamente mexicanos, también de estadounidenses, y hay muchísimos, pero muchísimos prejuicios acerca de las fuerzas militares mexicanas. Un libro por excelencia en inglés que se creó en los años de en la guerra de Vietnam, ¿no? Allá es de 1972, 73 el libro. El autor se apellida Bauer y tiene un libro que se llama The Mexican War, ¿no? La guerra mexicana. Y para hablar del bando estadounidense dice cosas sumamente exaltantes, pero cuando habla acerca de los mexicanos, la organización militar, híjole, salen todos los prejuicios raciales de allá, ¿no? Posteriormente aparecen otros libros, otro famoso, y ese se puede encontrar en español en internet. Él hizo el hijo de Dewey Eisenhower, se apellida evidentemente así este autor, y hizo un libro que se llama Tan lejos de Dios, la guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? O So Far of God es el título que tiene en inglés. Y de igual manera, es una aproximación un poquito más crítica, pero también tiene una gran cantidad de problemas para entender a las fuerzas mexicanas y los objetivos que perseguía el mando, ¿no? Entonces, yo creo que entendiendo esta parte de los objetivos, de resistir sobre todo a la invasión o de tomar determinados puntos clave en un mapa, pueden resultar muy benéficos para la creación de un wargame enfocado en esta guerra, porque si se piensa en términos de los conflictos napoleónicos, de que la única manera de vencer es aniquilando a tu oponente, pues entonces ya estamos entrando en un problema, ¿no? O incluso siguiendo estas mismas dinámicas de la guerra civil, ¿no? Entonces, considero que, por ejemplo, al menos esa parte entre creo que ese es uno de los aciertos de este juego de Molino del Rey. Por supuesto, tiene muchas cosas que mejorar, pero creo que uno de los puntos en donde trata de mostrarse efectivo es en la posibilidad de darle también victoria al bando mexicano, ¿no? Como comentaba, la opción de las tablas, pues se presentó en combate ahí en un juego que había tenido con Leonardo. Posteriormente, tomando yo solo el juego, pues existían posibilidades de triunfo, ¿no? Por parte de los mexicanos, pero pues no era victoria total, ¿no? Pero de menos no permitía que los estadounidenses tomaran el Molino del Rey. Entonces, haciendo uso de la caballería, por ejemplo, también, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas que no sucedieron en la realidad, como voltear la posición estadounidense y alcanzar su cuartel general en Tacubaya, ¿no? Entonces, existen esas posibilidades, ¿no? Que sí dan al menos el respiro a las fuerzas mexicanas de la posibilidad de un triunfo, cosa que en efecto en otros juegos, como el de Veracruz que comentabas, pues se ve medio complicado en ocasiones, ¿no? Pero vaya, finalmente pues para eso son también estos espacios, ¿no? Para ir generando estas ideas y ver las posibilidades, tal vez, de hacer algo a futuro. Sí, justo, yo creo que estaría bien embarcarnos exacto, sí, mexicano. Bueno, ya será charla de otra ocasión. Si no hay más que agregar, compañeros, yo creo que podemos ir cerrando aquí la última parte de esta serie de videos. Agradecerles su atención, agradecerle también a Carlos. Muchas gracias. La verdad es que una serie de charlas increíbles, muy
Gracias, Carlos. Gracias a todos por acompañarnos y un último comercial el próximo viernes. Si no hay nada de por medio extraño, deberíamos estar revisando nuevamente el Holanda 44. Ahí voy a poner a los compañeros Carlos y Leonardo que les a jugar, y quien desee integrarse va a ser vía Basal, pues y si no hay nada más que agregar, gracias por la participación, compañeros, y nos estamos leyendo. Cuídense y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la charla, estuvo muy buena la serie y pues muy entretenido la forma en cómo enseñas. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Felicidades por la presentación, muy buena. Gracias.